Un generador puede estar bien dimensionado, y aún así fallar. La razón real está en su curva de capacidad y en el de rating. Importancia del generador en sistemas eléctricos. El generador eléctrico no es solo un respaldo, es un elemento crítico dentro de la continuidad operativa de cualquier sistema industrial. Su función no es únicamente suministrar energía cuando falla la red, sino hacerlo con estabilidad, capacidad de respuesta dinámica y calidad de energía adecuada. En campo, muchos sistemas fallan no porque el generador esté dañado, sino porque fue mal seleccionado o mal aplicado. Y este error suele originarse en no entender su comportamiento real bajo carga. Principio de funcionamiento y componentes. Un generador convierte energía mecánica en eléctrica mediante inducción electromagnética, conforme a IS 60034. Este proceso ocurre cuando un conductor gira dentro de un campo magnético, induciendo un voltaje. Los componentes clave son: el rotor, que genera el campo magnético; el estator, donde se induce el voltaje; el sistema de excitación, que controla el campo; y el AVR, que regula el voltaje frente a variaciones de carga. El desempeño real del generador depende directamente de la interacción entre estos sistemas, especialmente del control de excitación. Clasificación completa de generadores. Los generadores no se clasifican de una sola forma, sino desde varios criterios técnicos. Por principio de operación, tenemos generadores síncronos, que son el estándar industrial por su control de voltaje y frecuencia, y generadores asíncronos, que dependen de la red para su magnetización. Por sistema de excitación, pueden ser con escobillas o brushless, siendo estos últimos más confiables en campo. También existen generadores de imanes permanentes, usados en aplicaciones modernas y específicas. Por aplicación, según ISO 8528, Standby, para emergencia; Prime, para operación prolongada, y Continuo, para funcionamiento permanente. Finalmente, por tipo de accionamiento, diésel, gas, turbina o hidráulicos. Cada uno tiene implicaciones directas en selección y comportamiento. Diferencias técnicas entre tipos. El generador síncrono permite control completo de potencia activa y reactiva, lo que lo hace ideal para operación en paralelo y sistemas críticos. El generador asíncrono, en cambio, no puede regular voltaje por sí mismo y depende de la red, lo que limita su aplicación. Los generadores brushless reducen mantenimiento y fallas mecánicas, mientras que los de escobillas requieren mayor atención. Los de imanes permanentes eliminan la excitación, pero tienen limitaciones en control dinámico. Estas diferencias no son teóricas, determinan directamente la confiabilidad del sistema. Curva de capacidad del generador. La curva de capacidad es uno de los conceptos más ignorados y más críticos en generación. Define los límites reales de operación del generador en términos de potencia activa y reactiva. El eje horizontal representa la potencia activa, y el vertical la potencia reactiva. Esta curva no es arbitraria, está limitada por la capacidad térmica del estator, el calentamiento del rotor, y el sistema de excitación. Operar fuera de esta curva significa llevar al generador a condiciones de sobrecalentamiento o inestabilidad. Importancia real de la curva de capacidad. Un error común en campo es seleccionar un generador solo por kilovoltio amperio. Pero la carga real nunca es puramente resistiva. Siempre hay componentes inductivos, armónicos y variaciones dinámicas. Esto hace que el generador trabaje en zonas de potencia reactiva donde puede no tener capacidad suficiente. El resultado es: caídas de voltaje, sobrecarga térmica, disparos del sistema. Por eso, la curva de capacidad debe ser considerada siempre en la selección. Derating del generador. El derating es la reducción de la capacidad real del generador debido a condiciones de operación distintas a las nominales. Los generadores están diseñados normalmente para condiciones estándar, como 40 grados Celsius y nivel del mar. Pero en la práctica, estas condiciones casi nunca se cumplen. Causas y efectos del derating. Las principales causas del derating son: temperatura ambiente elevada, altitud, ventilación deficiente, condiciones de instalación como recintos cerrados. A mayor temperatura, menor capacidad de disipación térmica. A mayor altitud, menor densidad del aire, lo que reduce el enfriamiento. En campo, esto puede representar pérdidas reales entre 5% y 20% de capacidad.
Ignorar esto es una de las principales causas de sobrecarga en generadores. Criterios reales de selección. Seleccionar un generador correctamente implica mucho más que elegir potencia nominal. Se debe considerar la potencia en kilovoltio amperio, el factor de potencia real de la carga, la curva de capacidad, las condiciones ambientales y el tipo de carga. Cargas como motores o variadores generan demandas dinámicas que deben ser consideradas desde el diseño. Corriente de arranque y comportamiento dinámico. Uno de los puntos más críticos es la corriente de arranque de motores. Durante el arranque, la corriente puede ser entre 5 y 7 veces la nominal. Esto genera una caída de voltaje directamente relacionada con la reactancia subtransitoria del generador. Si el generador no está correctamente dimensionado, el sistema colapsa momentáneamente, afectando otras cargas. Ventajas y limitaciones. Los generadores permiten continuidad del servicio, independencia de la red y respaldo ante fallas. Pero también tienen limitaciones, requieren mantenimiento, consumen combustible y dependen de una correcta operación técnica. No son una solución automática, son un sistema que debe ser bien diseñado. Fallas reales en campo. Las fallas más comunes incluyen: generador que no arranca por problemas en baterías o combustible. Voltaje inestable por fallas en el AVR. Frecuencia inestable por problemas en el gobernador. Y sobrecalentamiento por sobrecarga o mala ventilación. También son comunes las fallas por armónicos y mala calidad de energía. Fallas por mala selección. La mayoría de fallas recurrentes no son por defectos del equipo, sino por mala selección. No considerar la curva de capacidad, ignorar el derating o subestimar la carga real son errores que llevan al generador a operar fuera de sus límites. Conclusión técnica. El desempeño real de un generador no depende únicamente de su potencia nominal. Depende de cómo responde bajo condiciones reales de carga, ambiente y operación. En ingeniería eléctrica, un generador no se selecciona por catálogo, se selecciona para soportar el peor escenario del sistema. Y ahí es donde se define si el sistema es confiable o problemático. Si te gustó, haz clic y suscríbete al canal.